Kuro no Soukanshi. Volumen 3 parte 4. Reunión de ataque. De una forma bastante extraña, me encontré despertándome en medio de la noche. Antes de que mi cerebro se despertara del todo, registré un olor familiar que me tranquilizó y un suave calor contra mi piel. Efil estaba dormida sobre mi pecho. Normalmente, estaba profundamente dormido hasta que ella me despertaba. Así que esto era algo raro. Hacía tiempo que no veía su cara dormida. Como siempre, era una visión angelical. Después de haberme cansado de mirar su cara y disfrutar de su calor, bajé suavemente su cabeza a la cama e intenté deslizarme, pero aplasté algo suave. Había algo extremadamente suave tocando mi espalda. Unos brazos blancos me rodearon el cuello. Ya estoy llena, pero también quiero repetir. Aunque su forma de hablar era diferente en este momento, la dueña de la voz era definitivamente Melfina. Parecía estar hablando en su sueño. Diosa, estás babeando, no te lo limpies en mi pijama. La pregunta de por qué Melfina estaba en mi cama me vino inmediatamente a la mente, pero luego recordé la respuesta. Después de ganar ayer la apuesta con Cera de ¿qué tipo cocina va a ser la cena de esta noche? Se había metido en mi cama esa noche. Quiero decir, ella tiene una estadística de 900 de suerte, así que es lógico, ¿no? Efil se limitó a decir. Si eso es lo que quiere amo, y aceptó de buena manera el acuerdo, yo me dejé llevar, y así es como se llegó a la situación actual. Pero para que quede claro, no hubo nada raro. Probablemente Melfina estaba presionando sus pechos contra mí porque pensaba que yo era una almohada o algo así. Repito, no pasó nada. Después de aquella infame fiesta en la que Cera había probado la bebida por primera vez, desarrollé un poco de aversión a que alguien pusiera su brazo alrededor de mi cuello desde atrás. Sin embargo, la que lo hacía esta vez era Melfina, así que no había nada que temer. Me separé de ella lenta y suavemente consiguiendo liberarme. No fue la tarea más fácil, ya que ella, en un obstinado intento de pegarse a mí, había lanzado sus piernas sobre mí mientras yo intentaba escabullirme. Es muy atrevida incluso cuando duerme. Volví a mirar a la cama con un suspiro. Se mueve bastante mientras duerme. Así que esto es el legendario Suichi. ¿Qué clase de sueños estás teniendo? Lo he dicho en voz alta, eres buena sacándome una réplica incluso estando profundamente dormida, pero aún así, estar pensando en comida incluso en sus sueños era un poco sorprendente. Pero Melfina había resultado ser el miembro del grupo con más apetito. En un buen día ella podía comer el doble de la porción de Gerard fácilmente. No podía entender cómo toda esa comida cabía en su pequeño cuerpo. Cariño. Acaricié cariñosamente la cabeza de ambos, mirándolas por un momento, me di cuenta una vez más de lo increíblemente hermosas que eran ambas. Nunca hubiera imaginado estar en una situación así en mi vida anterior. Quiero decir, no creo que lo hubiera hecho, no que yo recuerde. Aunque había conservado conocimientos generales de mi mundo anterior, no podía recordar ni una sola cosa sobre mí. Podían deducirse preferencias y aficiones basándose en los tipos de conocimientos que poseía, pero todo lo que pudiera identificar quién había sido como persona, incluida la información sobre mi familia y mis amigos, estaba completamente en blanco. Esto no me molestaba especialmente, al fin y al cabo era mi vida anterior. Lo que recordaba de ese mundo me parecía más bien los recuerdos de otra persona. Mi lugar estaba aquí, en este mundo. Melfina, quien me había ayudado a organizar mi transmigración, estaba aquí. Efil, que me había apoyado casi desde el principio, estaba aquí. Y había más y más compañeros llenando mi vida uno a la vez. Era aquí con todos ellos donde pensaba seguir viviendo, y si alguien nos desea el mal, hay que exterminarlo. Mirando por la ventana el paisaje iluminado por la luna, finalmente dirigí mis pensamientos a la verdadera razón por la que me había despertado a estas horas de la noche. Cuando llegué al segundo piso y salí al balcón, vi que algunos otros habían llegado antes que yo. Llegas tarde, Kelvin. Allí esperaban Cera, Cloto, Rion, y a los pies de Rion estaba Alex. Buenos días, Kelny, o sigue siendo buenas noches. Buenas noches a todos, lo siento, acabo de despertarme. A saber qué estabas haciendo antes de esto, murmuró Cera mientras desviaba la mirada. ¿Me lo estoy imaginando o está de mal humor? ¿Qué pasa, Cera? Nada. ¿Segura? Bueno, no importa. Tenemos asuntos más importantes de los que preocuparnos ahora. Vamos al grano. Que estén aquí significa que también lo han sentido. El rostro de Cera se volvió serio y asintió. Hay personas moviéndose alrededor de la mansión, son 14 en total. Nuestra propiedad estaba siendo rodeada por un grupo de extraños. Normalmente nadie andaría por ahí a estas horas de la noche, y aunque hubiera gente deambulando por las calles, no estarían todos mirando nuestra casa. Me había despertado porque el detector de presencias había captado inusuales señales de vida. En este momento estaban mirando desde fuera de nuestras paredes, pero parecía que iban a hacer su movimiento pronto. Cera fue quien nos lo dijo a mí y a Alex. Vergonzosamente no notamos nada
nada en absoluto. A Alex le habían dado un gran cojín en la habitación de Ryan, allí era donde dormía. Probablemente ambos habían sido despertados por Sarah al mismo tiempo. Ethel y Melfina parecían bastante cansadas, así que las dejé seguir durmiendo. Yo también estoy cansada, refunfuñó Sarah. Podría despertar a Ethel en cualquier momento si fuera necesario, pero Melfina era otro asunto. Concretamente, era tan mala despertando que nadie podía realmente hacer algo para que se despertara. Decía ser una diosa seria y responsable, pero según mis observaciones, en realidad era un poco, digamos, desaliñada, especialmente cuando creía que nadie la miraba. ¿Dónde está Gerard? Ya tomó posición frente a la habitación de Elie y Ruka, afirmó Sarah. Buena decisión, con el de guardia no tendremos que preocuparnos por ellas. No es que tenga intención de dejar que los intrusos lleguen tan lejos, por supuesto. Por si acaso, ordené a 3 de los golems de la mansión que fortificaran los alrededores de la habitación de mis sirvientas. Luego me aparté de mis compañeros para dirigir mi mirada al exterior. Por lo que puedo ver no parecen tan fuertes. La mayoría de ellos están en torno al nivel 20, aunque hay uno de nivel 26 más al fondo, así que probablemente sea su jefe. ¿Puedes ver tan lejos que el Nii? Tomé prestado visión lejana de Ethel, expliqué levantando ligeramente mi guantelete derecho. Desde esta distancia, visión lejana era más que suficiente para ayudarme a ver a todos nuestros presuntos intrusos. El hecho de que todos estuvieran enmascarados ciertamente no ayudaba a su caso. Ryan, ¿creen que pueden manejar esto? ¿Qué? Yo. Ryan parecía completamente sorprendida. Su reacción era comprensible ya que no había tenido ninguna experiencia significativa con batallas reales hasta ahora. Además, nuestros oponentes actuales eran otros humanos, no monstruos. Pensé que esto era algo a lo que debía acostumbrarse si quería seguir viviendo aquí como una aventurera. Afortunadamente ya había ganado un montón de puntos de habilidad y los había asignado según sus preferencias. Entre las habilidades que había escogido estaban nervios de acero, que le ayudaría mucho a estabilizar su mente. También teníamos la ventaja de que el campo de batalla era nuestra propia casa. En definitiva, las condiciones eran perfectas para la primera experiencia de Ryan en enfrentarse a otros humanos. He lanzado el susurro silencioso en nuestras paredes exteriores, así que pueden hacer todo el ruido que quieran sin tener que preocuparse de molestar a los vecinos. Ordenaré a los golem de la puerta principal que desalojen sus puestos. Quiero que se encarguen de cada intruso que entre en el recinto. El resto de nosotros vigilaremos de cerca y prestaremos apoyo si la situación se complica. ¿Crees que puedes hacerlo? Ryan y Alex se miraron. Duró solo un momento, pero los dos parecían haber tenido una conversación completa en ese tiempo. Entonces Ryan sonrió y dijo con determinación: muy bien, lo haré, mientras los ojos rojos de Alex se agudizaban en señal de preparación para la batalla. Esa es mi hermana, Cloto, por favor, dale un clon. El Slime creó obedientemente un diminuto clon que le daría acceso tanto a la red de seguidores como al almacenamiento. Le indiqué que saltara a su hombro, de este modo Ryan quedó conectada al resto del grupo. También le ayudaría a comunicarse con Alex de forma más eficaz que antes. Le di un rápido repaso de cómo utilizar su flamante terminal Cloto. Probando, ¿puede alguien oírme? Alto y claro, añadiré al mapa la información que he obtenido de detección de presencia y visión lejana. Espero que sea de ayuda, buena suerte. Esto es súper conveniente, gracias Kelni. Adelante, joven heroína. Había un hombre apoyado contra una pared en un oscuro callejón en Pars. Entre su atuendo común de Pars y la botella de vino que llevaba en la mano, tenía toda la pinta de ser un borracho que se entregaba a su bebida. Los ojos del hombre estaban demasiado atentos. Es más, también estaban fijos en un punto concreto: la entrada a la mansión de Kelvin. El hombre observó cómo los guardias de la puerta principal se movían hacia el interior. Hay un límite a la información que puedo reunir desde aquí atrás. Es demasiado lejos para usar ojo analizador en esos guardias. Pero con ellos fuera por el momento parece el mejor momento para nuestra incursión. Llegando a esta conclusión, el hombre inmediatamente envió instrucciones a sus subordinados usando señales de mano. Infiltrarse en el lugar mientras usan acción encubierta. Mientras esperaba noticias, el capitán se quedó solo con sus pensamientos. El aventurero que ha ascendido recientemente a lo más alto y que está viviendo en esta mansión se confabuló con los héroes de Deramis en el arresto de Christophe Sama. Habrían sido los héroes quienes finalmente vencieron a nuestro campeón, pero este aventurero podría convertirse en una amenaza para Thyssen algún día también. Ser cómplice en la atroz incriminación de Christophe Sama como jefe de un grupo de bandidos es absolutamente imperdonable. Lo asaltaremos en su cama, y si es posible, lo obligaremos a darnos información sobre los héroes. Para esto se reunió operaciones encubiertas. Puede que no tengamos ninguna oportunidad en un asalto frontal, pero en este momento somos la venganza personificada. Estos hombres que se habían disfrazado y estaban vigilando la casa de Kelvin eran espías del país de Thyssen.
Príncipe heredero, le agradezco de todo corazón que nos haya concedido esta gran oportunidad a los marginados sociales. Hace mucho tiempo, al final de la gran guerra que había asolado el continente oriental, los 4 países restantes habían firmado un alto el fuego entre ellos. El país militarista de Trícen había sido una de las naciones en firmar a pesar de ser el miembro más agresivo y violento del grupo y el país con la mayor inclinación a invadir a los demás. Con el paso del tiempo, la rama del ejército de Trícen, operaciones encubiertas, que había sido muy temida y respetada durante la guerra por su capacidad para asesinar a extranjeros clave, recopilar información y cometer grandes actos de sabotaje, había quedado reducida a un cascarón de su antiguo ser. Su prestigio dentro de las fuerzas de Trícen había seguido cayendo a lo largo de los años y la escala de su operación era ahora nada comparada con lo que había sido antes. Fue en medio de estas circunstancias desesperadas cuando el príncipe Asgrad, el príncipe heredero de Trícen y general de la Orden de los Caballeros del Dragón, les presentó una misión especial. Este capitán en particular había aprovechado la oportunidad, viéndola como una oportunidad única para hacer que el resto del ejército reconociera su importancia una vez más. Tendremos éxito con esta misión y se lo demostraremos a todos, pero Asgrad, el hombre que había dado la orden, lo había hecho sin conocer un dato bastante importante. A pesar de estar ahora en el lugar, tampoco lo sabían. Ni uno solo de ellos tenía idea del poder de los individuos absolutamente inhumanos que habitaban en la mansión, que estaban a punto de invadir. Frente a la fuente que decoraba el jardín de la mansión se encontraba una figura solitaria. Están aquí, 3 por el frente, 4 por la pared izquierda y otros 3 por la derecha. Parece que los 4 restantes están a la espera. Parece que no puedo tardar mucho en ocuparme de cada uno de ellos, sería un problema si alguno se escapara, murmuró Rion sin perder de vista los puntos rojos que se movían por el mapa que se mostraba dentro de su cabeza. Rion se conectó a la red de seguidores para comunicarse con su compañero canino Alex. Parece que nuestra primera batalla va a ser una carrera contra el tiempo. Terminemos esto rápidamente para impresionar a Kelny. Parece que Alex está motivado. Yo también estoy en mi mejor condición. Todos nos vigilan desde la casa. Podemos hacerlo. Dio varios saltos rápidos en el lugar. A diferencia de su vida anterior, el cuerpo en el que había transmigrado se sentía extremadamente ligero, estaba libre de enfermedades, y gracias a que había adquirido la habilidad de acrobacia era capaz de realizar acrobacias increíbles que solo había visto en la televisión. Su yo del pasado nunca habría soñado que nada de esto fuera posible. Este mundo es realmente un sueño hecho realidad. Efilne es amable y prepara la mejor comida. Kelny me resulta extrañamente familiar y me tranquiliza. Con Seranee y todos los demás alrededor todo el tiempo, cada día es maravilloso. Los oponentes de esta noche no eran monstruos, sino humanos. Rion no se sentía del todo cómoda con la idea de hacerles daño, pero el peso de su incertidumbre palidecía en comparación con la importancia de su nueva familia. Afortunadamente, la habilidad de nervios de acero que había adquirido contribuía en gran medida a mantener la calma, y en cuanto a la determinación, ya había tomado una decisión. Dado que aún no había aprendido magia, esta lucha iba a ser un puro combate cuerpo a cuerpo. Rion no pensó en eso como una desventaja. Desenfundó la espada que había recibido de Kelvin y dirigió su mirada hacia adelante. Alex, ocupémonos primero del frente, vamos allá. Sus pies tocaron el suelo tras varios saltos más y se lanzó bruscamente hacia adelante. Lucharía para proteger este cálido lugar que se había convertido en su nuevo hogar. Lo está haciendo mucho mejor de lo que esperaba. Sera asintió con la cabeza. Su destreza básica con la espada aún necesita bastante trabajo, pero se ha tomado bastante bien el dominio de la espada de rango S. Una vez que Gerard la instruya adecuadamente, su crecimiento se disparará. Su coordinación con Alex también es impresionante. En el momento en que Rion se dirigió a la puerta principal, 3 intrusos saltaron los muros y entraron en el recinto. Aunque no eran muy buenos, todos utilizaban la acción encubierta, lo que hacía que sus presencias fueran un poco más difíciles de detectar. No fue un gran problema para Rion y Alex, que ya conocían la ubicación de sus oponentes gracias a la información que había compartido con ellos de antemano. Uno de los hombres fue abatido antes de que sus pies llegaran al suelo, a otro le cortaron la garganta. No hubo tiempo de gritar. Un buen y limpio trabajo. Parece que no tendrá la oportunidad de mostrar su habilidad única esta noche. No podríamos perder contra esta basura aunque quisiéramos. Incluso si hubieran logrado atacarnos mientras dormíamos, habríamos ganado. Se esforzaron en coordinar un ataque simultáneo desde múltiples direcciones, pero a este ritmo ni siquiera uno de ellos va a llegar a la casa. Me sorprendería que alguno de ellos consiguiera mantenerse en pie después de 30 segundos. No hay espectáculo para mí, comentó Sera con un suspiro. Maestro. Hola Efil, lo siento, ¿te hemos despertado? Efil, que ya se había cambiado su bata por su habitual uniforme de sirvienta, se unió a nosotros en el balcón. Es de agradecer que haya llegado con el arco en la mano.
Cualquiera se daría cuenta con todo el ruido, excepto Melfina-sama, supongo, ella es un poco especial. Cierto, susurro silencioso está impidiendo que el sonido se escape de los terrenos, pero seguimos escuchando todo muy bien aquí dentro. Melfina, bueno, solo está cansada. Le di a Efil una actualización de la situación, después de lo cual ella se ofreció. ¿Quieres que me encargue de los objetivos que todavía están al acecho en la calle? Son los que están marcados en el mapa de la red, ¿no? No, no es que dude de tu capacidad de tiro, sé que les daría seguro, pero aún estamos dentro de la ciudad. ¿Podría haber algún civil sin relación deambulando por ahí? Si es posible, quiero interrogar a su líder, así que lo necesitaremos vivo. Parece que Rion ya ha terminado mientras hablábamos. Cloto, absorbe todos los cuerpos. Si te encuentras con uno que aún respira, dale el tratamiento más básico y ponlo bajo custodia, teniendo en cuenta lo considerada que es Rion. Seguro que ha dejado al menos 1 o 2 con vida, mañana los entregaremos al gremio. En cualquier caso parece que se han encargado de todo, así que voy a atrapar a los que aún están fuera de forma rápida y agradable. Efil, quédate aquí para cuando vuelva Rion, creo que probablemente querrá un baño. ¿Va a salir solo, maestro?, preguntó Efil antes de girarse para mirar a Sera. Kelvin, te acompaño. Estoy perfectamente bien yendo solo. No, no puedes. Oh, no, no lo harás. Vamos, ustedes dos se preocupan demasiado. Llegan tarde, hacía tiempo que sus subordinados se habían infiltrado en el recinto, pero desde entonces no se sabía nada de ellos. Más extraño aún, no se había escuchado ningún sonido desde el interior de la mansión. La oscuridad que le había parecido tan familiar y poderosa unos minutos antes se sentía cada vez más extraña y ominosa a cada momento que pasaba. No me digas que han fallado. El procedimiento estándar consistía en retirarse inmediatamente si una unidad de ejecución no se reportaba. A una hora determinada, lenta pero constantemente esa hora se acercaba. Tendremos que abortar el ataque. El capitán hizo una señal para que los otros en espera se retiraran. Eso es extraño, ¿por qué no hay respuesta? Repitió la señal un par de veces más, pero lo único que respondió fue el sonido del viento. ¿Qué está pasando? Es casi como si fuera el único que queda vivo. Un sudor frío le recorrió la espalda al llegar a esa terrible conclusión. No quería creerlo. Sus pensamientos daban vueltas y ya no estaba en condiciones de tomar decisiones. Los únicos sentimientos en su cabeza eran el desconcierto, el terror y la confusión. Espera, ¿y si no fueron los héroes quienes derrotaron a Kristoff-sama? Su incertidumbre no duró mucho. Antes de darse cuenta, tenía problemas mucho más grandes de los que preocuparse. Hey, ¿no has huido? Felicitaciones a ti. La nación de Trisen, situada al este del continente oriental, no era en absoluto una tierra abundante. Aparte de la capital y sus alrededores inmediatos, la mayor parte del país era desértico y los alimentos escaseaban durante todo el año. Al haber sido fundado por grupos de mercenarios que se habían unido, el país era conocido por ser políticamente beligerante y muy hostil hacia los extranjeros. Durante la época de la Gran Guerra, Trisen se había expandido agresivamente con el fin de obtener recursos adicionales y gastó una enorme cantidad de mano de obra esclava en los esfuerzos de recuperación. Desde la firma del Acuerdo de Alto el Fuego, el país había hecho al menos un esfuerzo simbólico por parecer pacífico. Sin embargo, sus relaciones con sus 3 países vecinos eran notablemente débiles. En este momento, el reino militar se encontraba en una posición precaria. Estaba bajo la censura primero de Toraj, luego de Deramis y Gaun. También las relaciones empeoraron después de lo que ahora se conocía como el incidente de Viento Negro. Un aventurero, Kristoff, al que Trisen había ensalzado como campeón, había sido expuesto como jefe de un grupo de bandidos y se determinó que era responsable de secuestrar mujeres y niños para venderlos como esclavos. Los héroes de Deramis, que habían salvado a las víctimas del grupo, habían dado su testimonio grabado, obligando a Kristoff y sus compañeros a confesar sus planes de enviar esclavos a Trisen. No había forma de que Trisen se librara de su situación. Las altas esferas del país se reunían en la sala de la mesa redonda del castillo de Trisen, donde se discutían los asuntos de estado más confidenciales. Solo se permitía la entrada a la realeza a un número limitado de nobles y militares de alto rango. En el centro de la sala había una mesa redonda de madera muy ornamentada. En ese momento estaba ocupada por el rey del país, el rey Sel Trisen y los generales de las distintas ramas de sus fuerzas militares. El rey Sel fue el primero en romper el tenso silencio. Gracias por reunirse con tan poca antelación.
Ese bastardo declive aún no ha llegado, viejo. La persona que había llamado viejo al rey era el príncipe heredero Asgrad Thyssen, general de la Orden de los Caballeros Dragón. Estaba en su puesto no por ningún favoritismo de su padre, sino porque él mismo se había ganado el respeto de toda la nación con sus logros y su talento sin comparación. Thyssen tenía 5 príncipes, de los cuales él era el único que ocupaba el puesto de general, el más alto del ejército. El contraste entre él y Tabura, el 5º príncipe, el que había recibido una sólida paliza por parte de Kelvin, servía como prueba irrefutable de que en este reino meritocrático no bastaba con el parentesco para llegar a la cima. El cuerpo bien entrenado de Asgrad superaba con creces el de cualquier comandante militar común. También mostraba una destreza ejemplar al montar dragones. Por otra parte, es probable que se esté ahogando con mujeres en su habitación. El hecho de que se considere lo suficientemente capaz como para compartir la mesa con nosotros me da ganas de vomitar. Escupió Asgrad mientras lanzaba una mirada a la única silla vacía. No hay tiempo, empezaremos sin él. Estoy seguro de que todos saben, Kristoff ha sido apresado por los héroes de Deramis. Nuestros planes acababan de iniciar, así que el momento no podía ser peor. La idea original había sido utilizar como tapadera el grupo de bandidos de Viento Negro para adquirir esclavos mediante el secuestro. Todo había salido a pedir de boca con el sometimiento del líder original de la banda. El anuncio muy llamativo de la hazaña de Kristoff y el lavado de cerebro de los restos de la banda. Incluso después de toda su detallada planificación, el resultado fue este fiasco. La idea fue tuya, Tristán. Los agudos ojos de Cel se dirigieron a Tristán Faace, general de la Orden del Monstruo Mixto y vástago de la prestigiosa y noble familia Faace. Aunque la palabra monstruo estaba en el nombre de su rama, no solo incluía a los monstruos domesticados, sino también a los esclavos demi-humanos. Este hombre, que estaba completamente de acuerdo con la ideología del país de la supremacía humana, fue quien había sugerido el plan de usar al grupo de bandidos Viento Negro al rey Cel en un esfuerzo por reforzar sus propias fuerzas. ¡Qué vergüenza! Yo también esperaba mucho de ellos. Supongo que eso me pasa por confiar en aventureros bárbaros e incivilizados, respondió Tristán levantando las manos y encogiéndose de hombros de forma dramática. Tristán, no nos interesan tus autojustificaciones malintencionadas. Lo que su majestad quiere saber es cómo piensas asumir la responsabilidad de este escándalo. Debido a este incidente, nuestro país ha quedado bajo una luz extremadamente desfavorable. Las otras 3 naciones han comenzado a hablar de una alianza. Fue el viejo caballero Dan de Alba el que se abalanzó sobre Tristán. Él era un guerrero curtido en 1000 batallas que había servido mucho tiempo a Thyssen. Ahora era el general de la Orden de los Caballeros de Acero, una rama del ejército que incluía una gran variedad de tropas, entre ellas la infantería pesada equipada con armadura de acero, la caballería especializada en la movilidad y los escuadrones que manejaban armas de asedio. También había sido Dan quien había enseñado a Asgrad a manejar la espada, haciendo que la confianza entre ambos fuera fuerte. No hace falta que se ponga de mal humor, general Dan, ponerte así te acortará la vida. ¿Qué has dicho? Dan se levantó lentamente mirando fijamente a Tristán. La mayoría de los hombres se habrían orinado ante el aura amenazante que emanaba, pero Tristán se limitó a devolver la mirada con una media sonrisa perezosa. Cálmense ustedes dos, recuerden que están sentados ante su majestad. De repente sonó una voz que parecía muy fuera de lugar en la sala. Pero Sutola Sama, tras un breve momento de silencio, Dan volvió a sentarse. El nombre de la joven que había calmado la ira del viejo caballero era Sutola Thyssen, la única hija de Cel y la única princesa de Thyssen. Su aspecto era tan bello y elegante que todas las tropas y ciudadanos albergaban serias dudas de que ella y Tabura hubieran nacido de la misma madre. Gracias a su rápido ingenio y a su aguda mente se había convertido no solo en la primera mujer general de la historia de Thyssen, sino también en la más joven. Sin embargo, la rama que dirigía operaciones encubiertas había ido decayendo año tras año. Si Cel la había nombrado para este puesto solo para apaciguar a los nobles o porque realmente tenía grandes expectativas en ella era algo que solo él sabía. Eres tan blando con la princesa como siempre, resopló Tristán con una sonrisa provocadora. Al ver que su oponente había decidido simplemente ignorarlo, suspiró decepcionado. Eso no es divertido. Ya está bien de payasadas, Tristán. Dan tiene razón, nuestro país está en una situación muy precaria. Ya hemos revocado la condición de campeón de Kristoff y negado nuestra conexión con él, pero no espero que sea suficiente. Si manejamos esto mal, podríamos terminar en una guerra contra nuestros 3 vecinos al mismo tiempo, a menos que tú como general asumas la responsabilidad aquí. La intención asesina del rey no estaba disimulada y sus palabras tenían el peso propio de un monarca. Aún así, Tristán permaneció sereno. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos? La guerra, quiero decir. ¿Qué?
Desde la firma del alto el fuego, nuestro país no ha dejado de acumular fuerzas militares, que la época del abuelo de mi abuelo, creo, eso no es lo importante, piénsalo. Mientras nosotros hemos estado haciendo todo lo posible para expandir nuestras fuerzas, ¿qué han estado haciendo las otras naciones? Están ocupadas escupiendo tópicos vacíos sobre la paz y haciendo girar sus pulgares. Esos débiles podrían atacarnos todos juntos y aún así no serían nuestro rival. ¿Hay algún momento mejor para realizar nuestro viejo sueño de unificar el continente? Yo digo que decidamos esto con un voto de los generales. Es cierto que la unificación del continente es nuestro objetivo final. Así que está de acuerdo conmigo, Sutola-sama. Sin embargo, no creo que ahora sea el momento. Las otras naciones no son tan complacientes como usted las hace ver. Si Tristan va a hacer un movimiento, debería ser la generación siguiente a la nuestra. Tristán representó hábilmente expresiones exageradas de alegría y desesperación en respuesta a sus palabras. Qué triste es encontrar a Sutola-sama, la que despierta tanta adoración entre las masas, en desacuerdo con mi humilde persona. Su conclusión se basa en la información que le traen sus pajaritos. ¿Quién sabe? Estoy a favor de ir a la guerra, estimado hermano. Era Asgrad quien acababa de lanzar su voto. Tomó a Sutola tan desprevenida que su rostro sereno delató el asombro. He participado en varios combates con las tropas de Gaon y no se sentían tan poderosas, odio decirlo, pero el poder de nuestro país se ha disparado considerablemente desde que ese bastardo de Clive se unió a nosotros. Tristán asintió con alegría. Cierto, el que gastaste tanto dinero en comprar, eso hace 2 a favor y 1 en contra. Sutola chasqueó la lengua. Evocar un voto de los generales para algo así. El voto de los generales era un sistema empleado por Tristan en el que sus 5 generales podían votar sobre un asunto para pedir al rey que lo considerara. La decisión final recaía naturalmente en el monarca, pero la influencia del sistema no podía ser objeto de burla. Al fin y al cabo, descartar de plano algo que la mayoría de los generales habían acordado significaba estar en desacuerdo con más de la mitad de las fuerzas militares del país. Por otro lado, los generales tampoco podían invocar el sistema a la ligera. Si el que planteaba el asunto no lograba reunir una mayoría de votos, se exponía al castigo que decidiera el rey. En ocasiones, dicha pena podía ser bastante leve, pero en el peor de los casos podía significar la muerte. Teniendo en cuenta el tema de la votación esta vez, las repercusiones del fracaso serían cualquier cosa menos que ligeras. El comportamiento de Tristán era despreocupado, pero en realidad se estaba jugando la vida. Estoy naturalmente en contra de la idea, deben estar locos para pensar algo así tan a la ligera, gritó Alba. Qué pena, eso nos deja en un empate. El voto restante corresponde al general Clive, pero no está aquí. ¿Qué hacemos? Cuando las miradas de todos se volvieron hacia la silla vacía de Clive, el rey estalló en una risa divertida. Resulta que tienes mucho valor, Tristán. Muy bien, con tu vida en juego, reconoceré el voto. Que alguien traiga a Clive de inmediato. ¿Por qué tengo que venir a un lugar como este? Suspiró Ginalba, teniente general de la Orden de los Caballeros de Acero. Este hombre, ataviado con una brillante armadura plateada, era el hijo del general Dan de Alba. El general Clive Terace no había dado muestras de atender a la convocatoria del rey, por lo que a Gin se le había encomendado la tarea de visitar el cuartel general de la Orden de los Caballeros Mágicos para ir a buscar al general ausente en persona. Normalmente, esta tarea correspondía a alguien mucho más abajo en la cadena de mando, pero como Clive había sido convocado a la sala de la mesa redonda, en la que la mayoría del personal tenía estrictamente prohibido entrar, la tarea había recaído en alguien del rango más bajo posible al que se le permitía entrar en la sala. Esa persona resultó ser Gin. En el pasado me habría encantado tener la oportunidad de venir a echar un vistazo, pero la Orden de los Caballeros Mágicos, piedra angular del ejército de Tristan, estaba compuesta en su totalidad por mujeres, muchas de ellas procedían de familias prominentes, y por tanto, tenían personalidades recatadas y rasgos exquisitos. Dentro de un ejército dominado por los hombres, esta rama había sido como una flor en un pico alto, la que estaba tan cerca, y sin embargo, apenas fuera de alcance hasta que llegó aquel hombre. Gin imaginó la cara de irritación de su padre mientras seguía avanzando. Finalmente se encontró ante la puerta de la habitación de Clive. Por el camino se había cruzado con varias mujeres caballero en los pasillos, pero se habían limitado a saludar con la cabeza. Hace unos meses, cada uno de ellos se habría detenido para hacerle un fuerte saludo, como se suponía que debían hacer en vista de alguien de su rango. Es más, todas parecen distraídas, como si sus mentes estuvieran en otra parte, es como si sus ojos no tuvieran luz, o como si les hubieran quitado la vitalidad. Gin sacudió la cabeza para salir de sus pensamientos mientras golpeaba bruscamente la puerta. Tras un breve momento, una voz llegó desde el interior. ¿Quién es? No está cerrada. Entra. Aunque la voz en sí era clara y hermosa, el tono era desganado y tenía un tono perezoso. Gin soltó otro suspiro y abrió la puerta.
Perdón, voy a entrar en la habitación. Al abrir la puerta reveló una tenue habitación llena de humo de incienso que desprendía un extraño olor. La detección del peligro hizo sonar las alarmas dentro de la cabeza del joven caballero. Esto lo apresuró a resolver rápidamente sus asuntos y escapar lo antes posible. Las cortinas estaban cerradas. La poca luz que se colaba por las rendijas distaba mucho de ser suficiente para iluminar la habitación de forma satisfactoria. En el extremo más alejado de la habitación había una cama gigantesca sobre la cual algo se retorcía con movimientos que Jin no podía ver con claridad desde su posición. Los artículos de ropa femenina esparcidos por el suelo eran bastante inconfundibles. No eres una subordinada mía. ¿Quién eres tú? Una silueta humanoide apareció de la oscuridad con solo la cabeza girando hacia él. La altura de la figura era de unos 180 centímetros, más o menos lo mismo que el propio Jin. Los músculos bien tonificados hablaban de una cantidad significativa de entrenamiento, pero era el rostro lo que más llamaba la atención. Un rostro que parecía tallado con las proporciones más perfectas del mundo, hecho para robar el corazón de cualquier chica de pueblo o ciudad con nada más que una sonrisa. Señor, soy el teniente general Jin Alba de la Orden de los Caballeros de Acero, de la casa de Dan San, respondió Clive colocándose en una posición firme. Su Majestad ha convocado una conferencia de la mesa redonda. General Clive, está usted obligado a asistir con la máxima urgencia. ¿Qué? ¿Eso es tan molesto? Ahora mismo estoy bastante ocupado. Clive volvió a desaparecer en la oscuridad y la cama empezó a crujir rítmicamente. Jin estaba a punto de llegar al límite, pero tomó aire y se recordó a sí mismo que cualquier imprudencia se reflejaría de mala manera en su padre. Se ha convocado una votación de los generales. El tema de la votación no puede ser revelado aquí, pero actualmente está en un punto muerto. El crujido se detuvo bruscamente. ¿Quién invocó el voto? No estoy en libertad de revelarlo aquí. Supongo que no se puede evitar, dijo el general mientras se levantaba de la cama. En la penumbra, Jin creyó ver que el rostro perfectamente proporcionado se transformaba en la máscara de un monstruo. Esa es toda la información que logramos sacarle, dije. Parece que Tricen por fin está haciendo su jugada, murmuró el maestro del gremio Río. Después de capturar con éxito al hombre que parecía ser el líder de los intrusos de anoche, le había pedido a Cera que hiciera lo mismo que había hecho con los bandidos de Viento Negro. Como resultado, el tipo había cantado como un pajarito. Este hombre, Otto, resultó ser uno de los capitanes de la rama de operaciones encubiertas del ejército de Tricen. Según él, su país tenía un total de 5 divisiones, cada una de las cuales tenía una jerarquía de general, teniente general, coronel y capitán. El propio escuadrón de Otto era de pequeña escala, no es que me sorprendiera oírlo. No tenía mucho sentido que los espías realizaran asesinatos o misiones de espionaje en gran número. Curiosamente, este tipo había creído que Christoph era un verdadero campeón y que su exposición como jefe del grupo de bandidos Viento Negro había sido una trampa. Por eso este chico nos odiaba mucho a mí y a los héroes. El hecho de que un capitán, que sin duda es el último escalón de la organización, pero quien ocupara un puesto de liderazgo, estuviera tan mal informado me hizo pensar que solo los altos cargos sabían la verdad. El control de la información es algo que en verdad da miedo. Una vez extraída toda la información que pudimos, Cera lanzó una versión aún más fuerte de hipnosis sobre el tipo y lo arrojamos a nuestra cárcel improvisada bajo la casa. Luego fuimos a informar a Río de nuestros descubrimientos y en eso estábamos en este momento. A pesar de sus negaciones de cualquier conexión con el grupo de bandidos de Viento Negro y de sus arduos esfuerzos por suavizar las cosas, darse la vuelta y planear un asesinato. El cerebro detrás de esto parece ser el príncipe heredero Asgrad, por lo que puedo decir, pero no tengo suficiente información para estar seguro. Probablemente debería decírtelo. En realidad, ha habido bastante movimiento en las fronteras de Tricen últimamente. ¿Qué significa? Tricen y Gaun han tenido pequeñas escaramuzas a lo largo de su frontera de vez en cuando, pero ninguna ha sido tan llamativa o a gran escala. Tricen también parece haber estado haciendo un esfuerzo para no tocar Pars, como la ciudad de La Paz y Toraj, de quien importan la mayor parte de sus alimentos. Sin embargo, últimamente han estado llevando a cabo misiones de reconocimiento bastante forzadas y se han vuelto más obvios en sus secuestros y esclavización de civiles extranjeros. Creo que debe haber ocurrido algo dentro del país que ha radicalizado su facción moderada. A este ritmo Tricen podría hacer sonar de nuevo los tambores de guerra. Una guerra real. Es probable que así sea. Después de que el incidente de Viento Negro saliera a la luz, Toraj, Deramis y Gaun habían unido sus fuerzas para reprender y censurar al reino belicista. La respuesta oficial de Tricen siempre había sido una inocencia fingida, pero había demasiadas pruebas para que pudieran salirse con la suya. Ahora parecía que ese violento país, finalmente acorralado, había decidido enfrentarse al resto del continente de una vez.
Cualquiera con una mente lógica puede ver lo desacertado de su línea de pensamiento. Todo lo que acabo de decir es solo mi predicción personal, así que tómenlo con prudencia. Sin embargo, deberías cuidarte. Según lo que ha dicho ese tal Otto, parece que tienes una diana pintada en la espalda, Kelvin-kun. Hablo Ryo. Lo tendré en cuenta, gracias. En cualquier caso, no estaría de más estar atento. Probablemente debería acelerar el ritmo para terminar el equipo de Rion. Oh, por cierto, resulta que tengo una misión para ti, Kelvin-kun. Una misión especial de tu parte. Parece que ha pasado mucho tiempo desde la última. En realidad, esta vez no viene directamente de mí, esta petición es de Lian Hardcount, el rey bestia. Ryo sacó del bolsillo de su pecho un sobre casi excesivamente lujoso junto con la despreocupada intención de agarrar su pipa para fumar. Fin de la reproducción, espero les haya gustado. Te invito a ver la siguiente parte del video, o puedes ver todo el volumen en la lista de reproducción. Apoyas al canal dejando tu like y suscribiéndote al canal. Traemos continuamente contenido. Hasta un próximo video.